Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Gibran Arizona, mercadólogo, creativo y fundador de Empathy, una empresa especializada en investigación y desarrollo de contenidos en realidad virtual con impacto social. En esta charla, Gibran nos comparte su camino para crear Empathy y nos cuenta cómo crearon la primera experiencia de realidad virtual diseñada para sensibilizar a los hombres sobre violencia de género y la primera habitación 360 para capacitar a niños con autismo. Sin esperarlo, Adagio, que es el nombre de la experiencia, se convirtió en la primera experiencia de Latinoamérica y el mundo en hacer uso de la realidad virtual para sensibilizar sobre la violencia de género. Tú volteas a ver el panorama a nivel Latinoamérica y hay proyectos de realidad virtual con enfoque social y eso me da un chorro de gusto, ¿sabes? Está cabrón porque tengo una mamá, porque tengo una hija, porque tengo una esposa, porque tengo una hermana, y si esto que yo acabo de sentir sienten ellas al ser acosada, pues no está chido, ¿no? Y es por eso que yo sigo impulsando y sigo apoyando todo lo que tiene que ver con la realidad virtual con impacto social. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Gibran, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre tu camino para crear Empathy, experiencia en el desarrollo de contenidos en realidad virtual con impacto social y cómo algunos de tus proyectos han estado en la ONU, la FIL y otros espacios creativos y de cultura. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿a partir de qué experiencia decides usar tu creatividad para desarrollar realidad virtual con un enfoque social? Hola Memo, oye, pues al contrario, gracias a ti por la invitación, y creo que partimos con todo con esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué fue? Fíjate que sí hubo un detonante en el cual me ayudó a decidir a utilizar la realidad virtual con impacto social, ¿no? Te cuento, yo empecé a hacer realidad virtual por ahí del 2016-17. Yo soy mercadólogo de profesión, ¿no? ¿Cómo terminé haciendo realidad virtual? Pues fue por azares del destino. Pero por ahí del 2016-17 pedimos un préstamo del banco. Yo te digo, yo soy mercadólogo de profesión. En ese momento era Órale. director de marketing pues, de una empresa de TI muy importante de México, que nunca doy el nombre para no dar publicidad. Claro. Pero bajamos el préstamo y empezamos a investigar lo que era realidad virtual. Fue bien chistoso porque me tocó a mí escuchar por primera vez el término realidad virtual pues en una conferencia a la que asistí, ¿no? Entonces el cuate hablaba de estar dentro de una película y poder voltear a ver a todos lados y tú ser como el protagonista. Y me enamoré, ¿no? O sea, no me enamoré del conferencista, sino Sí. de la tecnología, pues. Entonces al día siguiente recuerdo que llegué, le platiqué a un cuate que trabajaba conmigo, después se volvió mi socio, bajamos un préstamo del banco, empezamos a experimentar y armamos una cámara 360 con 7 GoPro, ¿no? En ese entonces. Entonces Ok. empezamos a hacer contenidos, la chingada, y me empecé a dar cuenta al adentrarme en la industria de la realidad virtual de lo que se estaba haciendo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido la utilizaban para tratar el Alzheimer, en países como Estados Unidos lo utilizaban para ayudar a pacientes con amputaciones para el tema del miembro fantasma, ¿no? Entonces volteaba a Ok. ver a México, este, en ese entonces se utilizaba en los centros comerciales y te cobraban creo que 200 pesos por subirte una montaña rusa. Entonces dije, chale, pues en otros países le están dando un enfoque bien padrísimo y en México volteas a ver y la están utilizando de manera comercial. No tiene nada de malo, o sea, la verdad es que no estoy peleado con capitalizar porque tiene mucho potencial, pero yo que soy geek y fan del Hombre Araña, siempre recuerdo la frase que dice el tío Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, empezamos a desarrollar contenidos. La primera experiencia en realidad virtual que hicimos como para validar el mercado de cómo podía funcionar esto aquí en México fue una experiencia en realidad virtual para que los niños conocieran a Santa a través de la tecnología, ¿no? Entonces hicimos esa Ok. experiencia
para ver, pues, en carne propia cómo es que reaccionaban los pequeñitos, y esa experiencia la regalamos a Casas Hogares, ¿no? Ok, Fue el primer ejercicio de validación que nosotros hicimos para ver cómo el mercado aceptaba las tecnologías, y ahí fue cuando dije, no, tiene mucho potencial como para estarla utilizando solo para que las personas se suban a una montaña rusa y se emocionen, ¿no? Eso fue lo primero que claro. sucedió. Sí, porque ahorita, como dices, el camino de decidir llevarlo a una casa hogar con una historia, ¿no? Y, y, a, Exactamente. tra- y a través de esas historias, en lugar de estar vendiendo pues, lo que suele vender en marketing, que es nada más un producto, se transforma en una experiencia, justo como dices, ¿no? Que vaya más allá de solamente, pues, ya me puse los lentes y listo, sino que, ¿qué me está dejando? Y ahorita que también dices, empezaste esto en 2016. ¿Cuáles fueron las barreras más difíciles? Porque supongo que hubo varias ahí en ese año para implementar la tecnología. Primero, también decías que eran 6 GoPros, ¿no? ¿Y cómo lograste romper esas barreras para implementar la idea de hacer realidad virtual, que ya es complejo en ese tiempo, y después la idea de hacer realidad virtual con un sentido social? Va, buenísimo. Fíjate que la principal barrera que nos encontramos en ese entonces es que estábamos adelantados, ¿no? Y es algo que me ha pasado de manera muy constante cuando te metes a industrias que son relativamente nuevas, porque la verdad es que desde 1960, 50 se está investigando el tema de realidad virtual, pero cuando te metes como a nuevas tecnologías, es muy complicado, Memo, porque la gente no sabe de lo que le hablas, ¿no? Entonces, Claro, uno no sabe de lo que le hablas, pero cuando les prestas los visores y ven el contenido, la gente se sorprende, ¿no? Desafortunadamente, la principal barrera es que cuando ya se topan con el costo, pues te dicen, ok, nosotros te buscamos, ¿no? Entonces, la principal barrera que nos topamos en ese entonces, porque te puedo decir que la primera empresa de realidad virtual que yo fundé, que se llamaba 360, fue un fraude total, un fracaso, perdón, un fraude, fue un fracaso total porque tronó porque yo empecé a tener la visión de querer ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y eso quiere decir ya, que si bien desarrollábamos contenidos comerciales, en ese entonces yo no sabía cómo generar proyectos autosustentables, entonces yo lo regalaba, ¿sabes? Entonces me di un chingadazo bien fuerte porque después tomé cursos y aprendí que los proyectos tienen que ser autosustentables y que claro que tienen que generar dinero, ¿no? Entonces, claro. por un lado tenemos la barrera de que eran tecnologías muy novedosas y la gente muchas veces no sabía desarrollar el valor o no tenían la visión de cómo eso les iba a ayudar, ¿no? En su sector. Y por otro lado, mi falta de experiencia, ¿no? Porque si bien Ya. era una persona que había visto el potencial y que tenía el sueño de generar contenidos de valor que agregaran a la humanidad, pues en ese entonces yo no sabía cómo capitalizar los proyectos sociales, ¿no? Entonces esas fueron las dos principales barreras que me topé en ese entonces. Y ahora con esto que dices de hacer negocios que puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿qué cambió del proyecto uno al proyecto 2 para hacerlo más sostenible? Uno, que la realidad virtual comenzó a posicionarse, ¿no? Los medios empezaron a hablar de las tecnologías, las marcas empezaron a apostar por las tecnologías, ¿no? Entonces, uno, que se empezó a dar a conocer qué era la realidad virtual y cómo funcionaba, ¿no? Y dos, que aprendí a cómo cerrar el círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendí a cómo generar un proyecto social que si bien no me diera, tampoco me quitara, ¿no? O sea, la parte de Ok, autosustentabilidad, ¿no? Que por un lado aprendí que tengo que desarrollar el contenido, pero que también hay convocatorias de gobierno de las cuales puedo yo bajar un recurso para financiar el proyecto. Después de que me di mi primer chingadazo cuando fundé la empresa de realidad virtual que tronó, me di cuenta que en el mercado había una necesidad brutal, no solo por el desarrollo del contenido,
sino porque a alguien les proporcionara el equipo para sus activaciones, ¿no? Porque al principio yo me acuerdo que nos buscaban las empresas y era como, oye, güey, quiero esto. Y al día siguiente de que les entregábamos que tenían su evento en una expo y necesitaban 100 visores, era ok, y este contenido que tú me entregas 360 con un link, ¿cómo lo voy a enseñar? Nosotros decíamos, pues cómprate unos visores, ¿no? Pero claro, en ese entonces te estoy hablando que los visores andaban como en, ay, güey, pues para los que desarrollábamos los contenidos, yo creo que andaban como en 15,000 pesos, ¿no? Y aparte se necesitaba un CPU. Entonces, yo invertí en equipo y es así como saqué otra de las marcas que es lentesvr.com, con la cual yo rento equipo de realidad virtual para expos y activaciones masivas, ¿no? Entonces, aprendí la metodología, aprendí a cómo generar autosustentabilidad del proyecto, aprendí a la parte de bajar fondos, y aprendí que las asociaciones civiles pues generalmente no tienen recursos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue acercarles gestores que les bajaran los recursos, desarrollar paquetes de patrocinios para que consiguieran los recursos en sus patrocinadores, y así fue como aprendí a desarrollar proyectos pues autosustentables, ¿no? Claro, y ahorita dices algo que es, tengo esta idea y busco cómo hacer para que se haga realidad, ¿no? Exactamente. Voy dando esos pasos y juntando a la gente. ¿Cómo crearon, porque en Empathy hicieron la primera experiencia de realidad virtual para sensibilizar a los hombres sobre violencia de género? Violencia de género. Y también la primera habitación 360 para niños con autismo. ¿Cómo nacen las ideas? ¿Quiénes te ayudan? ¿Quiénes son estas personas que te cruzas en el camino? ¿Y cuál es tu experiencia al hacerlas realidad? ¿Qué es lo que sientes cuando ya ves a las personas ponerse los lentes y vivir esa experiencia? Ahí te va. Después de que hicimos, te platicaba al principio de la experiencia que hicimos de Santa, ¿no? Para que los niños de escasos recursos conocieran a Santa. Después de esa experiencia, a mí me buscó el Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, ¿no? Que es el órgano del cual forman parte como las empresas que la andan rompiendo en realidad virtual, ¿no? Entonces, estos cuatro me buscan, resulta que ya había otra experiencia también enfocada a temas sociales, que es Restore Coral, que usa la realidad virtual para cuidar los corales y generar conciencia, y resulta que el cuate que hacía eso es el fundador del instituto, ¿no? Que se llama Roberto Cerda, que ahora es un gran amigo mío. Entonces este cuate me busca y me dice, qué chingón que tú también traes ese enfoque social, ¿no? Porque en ese entonces él era el único. Entonces, empezamos a hacer cosas, las marcas empiezan a voltearnos a ver, los eventos o expos como Campus Party o Talentland, que ahora se llama Talentland, empiezan a voltearnos a ver por lo que hicimos. Y yo cuando era mercadólogo, digo mercadólogo porque pues antes eran cosas completamente diferentes, Memo, ¿sabes? Entonces, claro. Cuando yo era mercadólogo patrocinaba Campus Party, ¿no? A través de la empresa en la que yo trabajaba. Sí. Entonces, me acuerdo que en uno de los eventos que yo patrociné a una marca se le ocurrió la brillante idea, y lo hago entre comillas, para quienes no nos están viendo, de poner un código QR en el trasero de una de las edecanes, ¿no? O sea, ya, sí, salió muchísimo esa noticia, ¿no? Sí, que hasta corrieron al patrocinador. O sea, una idea brutal, ¿sabes? Entonces, el siguiente año que se hace Campus Party, a mí me invitan, pero me invitan como expositor, pero ya en temas de realidad virtual, ¿no? O sea, ya lo de marketing había yo renunciado. Entonces yo dije, ok, el año pasado sucedió esto, ¿no? Empiezo a buscar como cuáles son las situaciones que acontecen en México en ese entonces, en las cuales yo pudiese aportar a través de la tecnología, y me refiero a situaciones sociales, ¿no? Y me pongo a pensar de qué manera puedo aportar, y tomo en cuenta el caso de lo que había sucedido y digo, ok, esto acaba de suceder, voy a hacer una experiencia en realidad virtual para tratar como el tema del acoso callejero, ¿no? Entonces, así fue como que se me ocurre, le platico la idea al que en ese entonces era mi socio, y le digo, oye, ¿qué tal si hacemos una experiencia en realidad virtual para lanzarla en Campus Party? Y la validamos ahí para que los hombres se pongan la experiencia,
y sientan lo que siente una mujer al ser acosada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Preguntamos en redes sociales, hicimos encuestas con todas las amigas mujeres y conocidas que teníamos cerca, y empezamos a sacar como cuáles eran los casos más comunes de acoso que se vivían en ese entonces, ¿no? Y me acuerdo que surgió el acoso callejero, en el metro, surgió el acoso en la parada del autobús, surgió la situación de que muchas veces el hombre, por quedar bien, defiende a la mujer, pero después trata de sacar provecho, el ciberacoso por parte del novio, y salieron un chingo de situaciones, ¿no? Que al final terminamos plasmando en esta experiencia. Éramos dos, Memo, o sea, Órale. 360, Órale. Éramos solamente 2 personas soñadoras que habían encontrado un nuevo medio de comunicación. Entonces, yo, y hasta la fecha, yo hasta la fecha soy el que se encarga del guión creativo, quien se encarga de la parte de la producción, de la parte de la dirección, pero mi socio era quien se encargaba de la parte de levantamiento, de la parte de hacer el contenido, ¿no? Entonces, buscamos en nuestros amigos hombres que se vieran como, pues, como que los vieras y dijeras, ay, güey, este güey me cambia de la acera, ¿no? Mejor me quedo, sí. Ajá, mejor me cambia a la acera de enfrente porque no me voy a hacer algo. Y grabamos la experiencia. De hecho, yo salgo también ahí en la experiencia como uno de los acosadores. Y sin darnos cuenta, Memo, nos convertimos, o sea, no lo buscamos nosotros, ¿eh? O sea, al final nos pareció una buena idea utilizar la tecnología para sensibilizar sobre la violencia de género, y sin darnos cuenta y sin esperarlo, Adagio, que es el nombre de la experiencia, se convirtió en la primera experiencia de Latinoamérica y el mundo en hacer uso de la realidad virtual para sensibilizar sobre la violencia de género. Así sucedió como te lo estoy platicando. Sí, un proyecto que inician 2 personas. Así y dices varias cosas que me parecen interesantes e importantes como recalcar. Y una de esas es por qué el talento de conocer el mercado, de ser creativo, de tener estas nuevas ideas, decides cambiarlo de hacer algo comercial a algo social. ¿O por qué crees porque he platicado con mucha gente que igual estuvo en marketing y dice, no, ¿sabes qué? Como que prefiero que mi talento esté enfocado a otra cosa. ¿Por qué tú no sigues haciendo rollos comerciales como el Campus Party y empiezas a usar la tecnología para hacer algo social y para brindar esta experiencia? Mira, ahí te va. Yo me hice director de marketing de la empresa que te platico muy joven, Memo. O sea, te hablo de que a los 24 años yo ya era director de marketing de una empresa que facturaba millones, ¿no? Okay. A los 27 yo ya estaba enfadado de hacer mercadotecnia. O sea, yo tengo TDAH, es una condición que me ha ayudado a hacer todo lo que me propongo. Soy muy soñador, soy muy creativo, pero yo a los 27 ya estaba harto de hacer marketing, ¿sabes? Yo ganaba muy bien en esa empresa, o sea, realmente ganaba muy bien, pero a mí el dinero nunca es algo que me ha movido, Memo. Y siempre he pensado que tengo un propósito en la vida que es más que solo hacer lana, ¿sabes? Yo siempre he tratado de hacer lo que me apasiona y lo que me mueve. Y cuando descubrí la realidad virtual, yo encontré en esta tecnología un nuevo medio de comunicación. Uno, para contar mis historias, porque yo siempre he sido un storyteller por naturaleza. Por eso fue una de las razones por las cuales estudié marketing, ¿no? Para hacer publicidad y contar cosas y hacer anuncios, pues de lo que yo traigo en mi cabeza. Entonces, cuando descubrí la realidad virtual 1, encontré un medio para contar mis historias, y cuando estuve ya ahí, me di cuenta del potencial que tenía la tecnología. No hay un cuate que se llama Chris Milk, que fue de los güeyes que empezó a empujar la realidad virtual a nivel internacional, y este cuate dice que la realidad virtual es la máquina de la empatía. Es por eso que la marca que yo utilizo se llama Empathy, porque la realidad virtual te permite ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y sentir lo que siente el otro. Cosas que surgieron cuando lanzamos la experiencia de acoso fue eso, ¿no? Que nos dimos cuenta que el hombre realmente no es consciente de lo que siente una mujer al ser acosada, ¿sabes? Y hubo casos en los cuales
los hombres se quitaban los visores y me acuerdo que en ese momento cuando lo lanzamos, un cuate lloró y me dice, y es bien chistoso, el motivo es bien chistoso, Memo, porque este cuate me dice, tengo 2 años escuchando a mi esposa diciéndome que en la parada del camión a las 6 de la mañana cuando la dejo, un cuate la acosa, y yo tengo 2 años diciéndole que no sea exagerada. Ahorita que sentí lo que ha sentido mi mujer durante 2 años, me siento culpable de haberle dado el avión y de no haber hecho algo al respecto. Y se soltó llorando el cuate. Entonces, claro, estuvo bien padre porque el objetivo de la experiencia es eso, Memo. Por un lado, sensibilizar y por otro lado, generar conciencia de la situación de acoso que viven pues, las mujeres en su día a día, ¿no? Y ahorita decías justo de la empatía y en tu presentación tenías estos datos de Facebook, ¿no? Que los contenidos de concientización de realidad virtual incrementan hasta en un 48% esa empatía, ¿no? ¿Qué crees que es lo que pasa ahí? O sea, ¿por qué sería importante vivir una experiencia de realidad virtual con enfoque social? ¿Por qué crees que deberíamos ponernos los lentes y abrir los ojos hacia esa realidad? Es bien fácil, porque actualmente no hay ningún medio tecnológico ni de comunicación que te permita, como te permite la realidad virtual, ponerte en el lugar del otro, ¿no? O sea, hemos hecho ejercicios de validación, a veces en mis conferencias me llevo una experiencia de terror, ¿sabes? La verdad es que lo hago con chanfle, porque es una experiencia de terror en la cual la mayoría de las personas se quita el visor y se lo quita asustado, ¿sabes? Hacemos este ejercicio para que el espectador se dé cuenta del potencial que tiene la tecnología. Cuando tú te pones los visores, por alguna razón tu cerebro lo engaña y le hace pensar que está ahí realmente. No sé si tú has visto videos de pronto en las redes sociales o en YouTube de cuates que de pronto se caen o brincan, sí, ¿no? Es porque realmente la tecnología es sumamente inmersiva, Memo. Entonces, nosotros no descubrimos el hilo negro, ni inventamos la tecnología. Nosotros lo único que hicimos es darnos cuenta de la inmersividad que tenía la realidad virtual y ponernos a pensar en él. Bueno, ¿y qué pasaría si un hombre se pone en el lugar de la mujer cuando la mujer es acosada? ¿Qué pasaría si una persona se pone unos lentes de realidad virtual para ver cómo es el mundo de un niño con autismo, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona se pone los lentes para ver cómo es la situación de calle de las personas y por qué es lo que pasa, ¿no? Y ese es el principio, el poner a la persona en el lugar de alguno de los sectores vulnerables o con problemáticas sociales. Sí, y justo esos what ifs que dices, ¿no? De qué pasaría si hago que mis ideas provoquen y cuenten historias distintas o nos ayuden a traducir lo que están viviendo afuera. ¿Cómo pasas de resulta ser un éxito esta experiencia antiacoso, como dices, ¿no? Primera en Latinoamérica y en el mundo, y cómo después decides, bueno, ahora vamos a pasar al autismo, y cómo tienes que hacer esos procesos de investigación para que funcione? Ahí te va. Y es algo que siempre menciono y estoy agradecido. Tengo una amiga que se llama Elena. Ella es una investigadora de la UDG y es brillante esa mujer. Entonces, una de las cosas que yo descubrí con lo que se hacía a nivel global con el uso de realidad virtual es que si bien hay experiencias enfocadas a temas sociales, estas experiencias no siempre están validadas científicamente, ¿sabes? O sea, eran esfuerzos aislados en los que, ok, llevo unos visores a asilos para que las personas de la tercera edad puedan salir de su encierro, pero no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue meterle validez científica, ¿no? Otra de las cosas que tiene el proyecto de Adagio es que está validado científicamente y hay un protocolo de investigación que se hizo para que nosotros validáramos científicamente cómo la realidad virtual sí genera un cambio de conciencia positivo, ¿no? Entonces, todo esto, nosotros empezamos a asistir a expos y a eventos, ¿no? ¿Para qué? Para buscar asociaciones civiles a las cuales nosotros pudiésemos ayudarles a través de la tecnología. Y así fue como en una expo, cuando llevamos los visores para mostrar nuestros proyectos, se nos acercó Janet. Janet es la fundadora de Teen Autismo,
que es una casa hogar que está aquí en Guadalajara. Entonces nos platicó qué era lo que hacía, qué es lo que le interesaba, y la idea de hacer una habitación 360 para empoderar a niños con autismo fue de ella. Al final nosotros la primera idea que tuvimos fue, ok, hay que hacer que los papás sientan lo que siente el niño autista para que los entiendan, ¿no? Y al final esa era la segunda etapa del proyecto. Desafortunadamente se vino la pandemia, pero la primera etapa fue hacer una habitación 360 en la casa hogar, perdón, no es casa hogar, es una asociación, pero fue hacer una habitación 360 con situaciones que resultan comunes para ti o para mí, ¿no? En las que a lo mejor el niño está en su casa y está el ruido de la licuadora, está el perro ladrando, en las que a lo mejor el niño está en una fiesta y están quebrando una piñata, en las que a lo mejor está en la calle y el bullicio de las personas y de los coches lo ponen en situación de estrés, ¿no? Que muchas veces nosotros no entendemos eso. Entonces, lo que hicimos con esta habitación 360 fue recrear situaciones comunes para personas como nosotros, pero que resultan de estrés para niños que tienen la condición de ser autistas. Entonces, ¿qué es lo que hace la experiencia? La experiencia pone al niño en la habitación, el niño entra con una persona especializada que lo va capacitando sobre el cómo tiene que reaccionar el día de mañana cuando se presentan este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo prepara en un ambiente, en un entorno controlado para que el día de mañana el niño pues esté capacitado y sepa cómo reaccionar, ¿no? Ok, es más también para los niños, ¿no? Exactamente. Está enfocada ya totalmente a los niños. Y esa sí ya es una experiencia útil meramente para el usuario, ¿no? Exactamente. ¿Cómo la hicimos realidad? A través de recursos estatales, ¿no? Y federales, que fue la manera que yo aprendí para que las cosas sucedieran, porque al final, una cosa que aprendí es pues que al final no tengo que poner yo todo de mi bolsa porque a la larga, pues no voy a poder seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, a través de la asociación civil, se bajó un recurso y con este recurso se desarrolló el proyecto, ¿no? Porque pues las asociaciones generalmente carecen de apoyos, pero cuando tú les acercas recursos federales o estatales, pues se pueden hacer infinidad de cosas sin necesidad de que el bolsillo de la asociación civil se vea castigado, ¿no? Claro. Y al crear estas conexiones con esas asociaciones civiles, ¿qué es lo que los mueve a decir, órale, sí le entro contigo o sí vamos a hacer esta idea? Fíjate que generalmente los fundadores o los dueños de asociaciones civiles es gente muy inteligente y es gente muy capacitada, ¿no? Generalmente, por alguna razón, en este caso, Janet, su pequeño tiene autismo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a ella la movió a fundar una asociación civil y apoyar la causa, ¿no? Y es gente que investiga, Memo, o sea, generalmente es gente que investiga, es gente que busca, ¿no? Cuando Janet se acercó a nosotros, ella me dijo, es que yo sé que la tecnología, que la realidad virtual de alguna manera puede ayudar a mis niños, ¿no? Entonces, ella ya traía de alguna manera la idea, ella nos presentó algunas cosas que se estaban haciendo en otros países, nosotros lo que hicimos fue bajar el proyecto a la cultura mexicana con las características de los pequeños que presentan la condición de autismo, y fuimos peloteando el proyecto, porque al final nosotros somos especialistas de la tecnología, no de la causa. Entonces, lo valioso Claro. es que siempre peloteamos el proyecto con la persona que trae el movimiento o con el dueño de la asociación civil, porque al final ellos son quienes entienden su causa, ¿no? Entonces, es trabajar en equipo y echar a andar el proyecto, y al final Elena, que es la que te platicaba, ella nos ayuda a darle validez científica. ¿Por qué? Porque el hecho de yo llegar con un proyecto y llegar con un protocolo de investigación que avale el proyecto, le da la tranquilidad muchas veces a las asociaciones civiles de decir, ok, si hay un background científico que me demuestra que realmente voy a obtener resultados que no obtendría con medios tradicionales, ¿sabes? Sí, que justo el validar una hipótesis desde antes, pues te genera confianza. Creo que es desde ahí, ¿no? De construir una confianza con la asociación a la que vas a ayudar, entenderla y hacer ese peloteo que dices para entregar un producto que al final
sea útil para la asociación y después sea impactante para el mundo. ¿Cómo sientes hoy que esos proyectos han llegado a impactar mucho más que a las personas que se ponen los lentes y que han sido atractivos para más gente? Fíjate, y algo que no platiqué hace rato, la experiencia de acoso se lanzó en 2017 y fue un fracaso. Y es algo que no te platiqué. ¿Por qué? Porque no tenía la metodología, porque las personas no se animaban a ponerse los lentes, ¿no? Entonces, fue un fracaso. Ya hasta 2019 la saqué del congelador, ya cuando traía el expertise de generar proyectos autosustentables, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ayudado? Ay, güey, esa es una pregunta bien interesante, porque si ahorita tú volteas a ver el panorama a nivel Latinoamérica, ya hay proyectos de realidad virtual con enfoque social, y eso me da un chorro de gusto, ¿sabes? Hay proyectos en los cuales se hacen contenidos para que los reos que están en la cárcel puedan salir a la calle, ¿no? Hay experiencias que capacitan a personas que tienen 50 años en la cárcel y que no saben cómo utilizar un celular, cómo prender una tele, cómo usar la lavadora, que se capacitan a través de la realidad virtual. Entonces, de alguna manera, todo lo que nosotros hicimos, si bien dejó un precedente, ha habido más personas que se han estado sumando a la parte del uso de estas tecnologías con impacto social, ¿no? El tema de acoso lo estuvimos trabajando en gobierno por ahí del 2019, estuvimos capacitando a funcionarios públicos, estuvimos capacitando a políticos, estuvimos capacitando a muchas industrias y lo valioso fue que después de que al usuario se le enseñaba la experiencia y se sensibilizaba, se daban talleres de nuevas masculinidades, ¿no? Que fue algo que agregamos para complementar el proyecto. Entonces, cuando ya tienes tú sensible al usuario, si tú le das un taller de concientización sobre nuevas masculinidades, el usuario está más abierto a agarrar la onda, ¿no? De hecho, por ahí luego te voy a pasar el video de los testimoniales de muchas de las personas que participaron en la experiencia para que tú veas cómo hay un cambio de conciencia. También te voy a compartir las estadísticas, porque sí hay un antes y un después de vivir la experiencia y sí hay un cambio positivo que se validó científicamente en el usuario, ¿no? En la parte de los niños con autismo, hace poco platicaba con Janet y me platicaba cómo realmente está aportando eso con el cambio de la conducta del pequeño al momento de presentarse situaciones de estrés. El que hacemos de cada año con Santa, que de hecho este año nos toca hacerlo con el juguetón. El principal objetivo, Memo, era que generar un acercamiento de la tecnología hacia el pequeño. Si bien es una experiencia única y el niño platica con Santa o los Reyes Magos, la experiencia se diseñó en un principio para que además de regalar una sonrisa, el niño tuviera un acercamiento con la tecnología y presentara interés por ese tipo de dispositivos, ¿no? Ese fue el objetivo. Entonces, no te podría decir con números cuál es el impacto, pero te puedo decir que todas las personas que han utilizado los visores y que han vivido las experiencias que hemos desarrollado, sí hay un cambio de conciencia positivo, ¿no? Y es bien chistoso porque siempre que hacíamos, por ejemplo, la de acoso, nos mandaban al acosador, ¿no? O sea, si lo veía un cuate que decía, yo tengo un amigo que acosa, le va a quedar como, o sea, esta experiencia le va a ayudar, iban por él, se lo traían y ponían la experiencia y estaba bien cabrón ver la cara del cuate después de que se quitaba los lentes y decía, está cabrón porque tengo una mamá, porque tengo una hija, porque tengo una esposa, porque tengo una hermana, y si esto que yo acabo de sentir sienten ellas al ser acosada, pues no está chido, ¿no? Entonces está bien padre porque enseguida lo conectaban con las mujeres que están a su alrededor y dejaban, o al menos mostraban la intención de que realmente no está padre ni un piropo, ni una mirada, ni hacerla sentir incómoda, ¿no? Y justo es ahí se lo llevan a quien necesita verlo, ¿no? En ambos casos. Y dices cosas como el impacto que causa, ¿no? Lo que estás creando. Y una es
que hay más gente haciéndolo y muchas veces en este mundo del marketing diríamos, rayos, tengo más competencia, ¿no? Y en este caso tú dices, oye, qué chido que se esté haciendo. ¿Por qué crees que en el ambiente social está mejor o sientes que la gente recibe mejor las ideas o que estamos más dispuestos a compartir y a que más gente haga lo que tú estás haciendo? ¿O crees que afecta que más gente lo haga? No, fíjate que si algo, la industria del VR a nivel Latinoamérica es bien sana, ¿sabes, Memo? Qué Si chido. algo, si algo pasó desde un principio es que a mí me adoptaron, ¿sabes? A mí, a mis ideas, a mi negocio, o sea, la industria del VR me adoptó, y con la industria me refiero al instituto, no a este que te digo que me jaló. Y tenemos grupos de WhatsApp y de pronto tenemos reuniones a lo mejor cada año, pero nos juntamos y no nos vemos como competidores. Te hablo en lo comercial, porque yo también tengo temas comerciales, ¿no? O sea, al final, cuando alguien necesita sacar una chamba y no tiene capacidad de respuesta, se la pasa al otro, o entre nosotros nos ayudamos, ¿sabes? Entonces, si en lo comercial fue de esa manera, en lo social ni se diga, ¿sabes? Porque actualmente tengo la oportunidad de mentorear algunas empresas latinoamericanas en la parte de cómo capitalizar la parte de social. Entonces, yo creo que, pues, si tú ya aprendiste y si tú te diste tus chingadazos, porque al final yo vengo de una industria de emprendedores, ¿sabes? Donde me enseñaron que tú puedes compartir tu idea y que nadie te la va a robar. Entonces, yo me formé con esta parte de que tienes que compartir y que al final lo que hagas tú lo vas a hacer con tus habilidades y con tus capacidades. Y si alguien más lo quiere hacer de otra manera y es una idea similar, pues para todos hay, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que el hecho de que otras personas estén utilizando las tecnologías para impactar en temas sociales ayuda, y es lo que hace falta, ¿sabes? Que más personas se sumen, que se vea el potencial de todo lo que se pueda lograr, porque al final la visión que yo tengo de Empathy y con el uso de tecnologías inmersivas es generar contenidos de valor, o generar contenidos que agreguen valor a la humanidad, ¿no? A través de la realidad virtual. Entonces, mientras más gente se asume, pues más cosas chingonas podemos hacer entre todos, ¿no? Sí, y ahorita decías también de esta mentalidad de emprendedor donde, pues, güey, la vas a cagar, ¿no? O sea, Claro. va a haber fallas, va a haber trabas. ¿Cómo las superas? ¿Cómo dices, puta, güey, fue un fracaso este show, pero venga, lo guardo, lo congelo y ahora lo saco en el momento correcto? Fíjate ay, güey, me pusiste a pensar un chorro, Memo, ahorita con esa pregunta. Cuando yo troné mi negocio por querer andar regalando todo, pues me buscaron o se dieron las cosas en esta empresa donde yo era director de marketing y volví a regresar, ¿no? Pero ya cuando volví Ya. a regresar, pues ya había probado el tema del emprendimiento y había probado la realidad virtual y había visto el impacto en las personas. Entonces yo regresé, pero yo traía la espinita, Memo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Capitalizarme. Lancé Lentes VR, que es la plataforma en la cual yo rento equipo y desarrollo activaciones masivas para expos y eventos, para que ahí, pues, otra vez volver a generar, para empezar a generar contenidos, ¿no? Entonces, me capitalizo, renuncio, lanzo la plataforma de Lentes VR, empiezo otra vez a hacer realidad virtual de manera comercial. Pero cuando empiezo otra vez a retomar el tema social, dije, no voy a hacer nada hasta que no encuentre cómo hacerlo sostenible. Entonces dije, no voy a hacer otra experiencia, voy a agarrar las que ya tengo, ¿no? Entonces agarro la de los niños de Santa, y esa, la verdad es que 100% altruista, esa la regaló en Navidad y yo no tengo absolutamente nada. Pero agarro la de acoso y digo, ok, vamos a hacer que esta experiencia funcione, ¿sabes? Entonces me vinculan con una asociación civil, la asociación civil me enseña cómo gestionar los recursos, bajamos un recurso, la asociación civil se llama Toda Voz, la fundadora es Claudia, que es una tipaza, es una señora que realmente hace las cosas de corazón y con un enfoque meramente social, ¿no? Pero Claudia ya sabía que, pues, que uno no puede ser la Madre Teresa de Calcuta y que para eso están los recursos. Claro. Entonces bajamos el recurso y el recurso, lo que hago yo es cobrar una licencia
para recuperar la inversión que había hecho de la experiencia, y cada que hacemos una activación, creo que salió para como 20 activaciones, ¿no? Entonces, cada que hacíamos una activación cobrábamos una licencia para recuperar la inversión, se rentaba los equipos de realidad virtual, yo los rentaba el 50%, pues es decir, no cobraba, si yo cobraba 10 pesos, para la experiencia cobraba 5 pesos, ¿no? Entonces, así fue como empecé a capitalizarme, así fue como empecé a aprender cómo gestionar los recursos, y funcionó, o sea, funcionó. Pablo Lemus vio la experiencia, que es ahorita el gobernador de acá de Guadalajara, lo vieron, estuvimos en la FIL, estuvimos en muchas universidades, estuvimos en el Congreso del Estado, y la verdad es que empezó a generar muchas notas mediáticas, Memo. Empezamos a salir en el periódico, empezamos a salir en la tele, empezamos a salir en la radio, y nos empezaron a buscar para que capacitáramos a funcionarios públicos, o que capacitáramos al personal de las empresas sobre el tema de violencia de género, ¿no? Y fue una bola de nieve. Después de ahí el gobierno nos empezó a contratar para capacitar a los funcionarios, hicimos una experiencia que era sobre cómo detectar a tiempo el cáncer de mama, ¿no? Entonces era una experiencia diseñada para llevar a mujeres de escasos recursos en zonas de difícil acceso, ¿no? Porque al final, pues tú puedes llevar tus lentes con la experiencia, y las cosas se empezaron a dar, ¿no? Y en eso se vino la pandemia. Entonces, todo el esfuerzo, todo el trabajo que habíamos logrado y que habíamos llegado, se empezó a ver un poquito mermado por el tema de la pandemia. Pero así fue como otra vez se recuperó, nace Empathy, empezamos a hacer lo de los niños con autismo. Este año hicimos lo de la experiencia de los Reyes Magos con el juguetón y la televisora que ¿puedo decir marcas o no? Sí. No hay bronca. Con TV Azteca. Entonces, pues otra vez estamos recuperándonos, Memo, y yo tengo la visión de impulsar la realidad virtual con temas sociales, ¿sabes? Porque sí, está chido hacer contenidos comerciales. Yo gano de experiencias que hago para corporativos y para marcas de manera comercial, pero honestamente la tecnología da muchísimo para más, Memo. Y es por eso que yo sigo impulsando y sigo apoyando todo lo que tiene que ver con la realidad virtual con impacto social, pues. Sí. Oye, Gibran, me nace preguntarte, ¿cuál sería la mayor enseñanza que obtuviste del fracaso y cuál del éxito? Ok, la mayor enseñanza y es algo que en algún momento alguien en una mentoría me lo dijo, es que aunque tú seas una empresa enfocada a temas sociales, no eres la Madre Teresa de Calcuta, ¿sabes? Y de pronto nos quejamos mucho por esta onda del Teletón y nos quejamos por el tema del redondeo, pero la verdad es que las empresas ponen su infraestructura para ayudar a causas sociales, ¿no? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que yo me llevé, Memo? Que sí se pueden lograr las cosas, que sí se puede innovar, que sí se puede ayudar, pero que siempre un proyecto tiene que ser autosustentable, ¿sabes? O sea, que los proyectos, si tú quieres llegar lejos y si tú quieres seguir haciendo cosas, no puedes estar siempre poniendo de tu bolsa. Debes aprender a generar la autosustentabilidad de los proyectos. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, por un lado, en cuanto a mi fracaso, porque sí fue un fracaso la primera empresa que fundé, pero pues también me ayudó a darme cuenta que hay más cosas que puedo hacer, ¿no? Y del éxito, ¿cuál era la pregunta del éxito, Memo? Sí, ¿cuál es la enseñanza del éxito y del fracaso? Pues que el éxito no, que el dinero no es sinónimo de éxito, Memo. Porque el tema social, la verdad es que no es algo que te deje muchísima lana, pero el hecho de tú ver cómo un hombre le baja 10 rayitas a su acoso, el hecho de tú ver cómo un niño cree que realmente está con los Reyes Magos y platique con él cuando trae el visor, o que esté en una habitación y se ponga feliz por estar en una fiesta sin estar realmente en una fiesta y que esto no le genere caos, para mí ha sido el aprendizaje más valioso, ¿no? Y me di cuenta que al final
eso es el éxito, ¿sabes? Para mí, una definición del éxito no es tener un chingo de lana, sino es trabajar en lo que te apasiona y que de paso ayudes a la humanidad y dejes huella en los demás, ¿no? Para mí el éxito es ayudar a través de lo que amo, ¿no? Qué chido, qué buena onda. Oye, Gibran, ¿y cómo llegas o cómo llega tu proyecto, decías ahorita, ¿no? A la FIL y también otro a la ONU. ¿Cómo le haces? Ok, ahí te va. ¿Cómo estuvo en la ONU y estuvo en CEPAS? Gracias a la investigadora. Y si algo le estoy agradecido yo, Elena, es que ella, a través de sus vínculos y por ser una investigadora grado 1, creo que se le llama ni algo así, ella le dio potencial también al proyecto y dijo, vamos a llevarlo a CEPAS, vamos a presentarlo en la ONU, y gracias a ella pues el proyecto estuvo en CEPAS y en la ONU, ¿no? Y es algo de lo cual estoy eternamente agradecido. De hecho, Elena sigue colaborando con nosotros, y Elena, no creas que trabaja para mí, ¿eh? O sea, Elena es una gran amiga mía con la cual colaboro por proyectos, ¿no? Entonces, así es Sí. como terminó, pues. Pero haces ese clic, ¿no? Con personas que se suman a tu causa. Y también otra cosa que me queda como ganas de preguntarte, ¿no? Es, si hablas mucho del tema de la sostenibilidad de un negocio, tanto social como comercial o empresarial, ¿qué consejos le darías a alguien para validar que su idea puede ser sostenible? Ok, yo trabajo mucho con un método que se llama Learn Startup. Yo salí de un ecosistema que se llama Startup Weekend y Hacker Garage, que es de acá de Guadalajara, ¿no? Ahí es donde yo aprendí la metodología de cómo validar un proyecto sin tener que gastar millones o sin tener que invertirle mucho tiempo, ¿no? Que es sacar un producto mínimo viable, ¿no? O sea, un prototipo chiquitito de tu idea y lanzarla al mercado. Obviamente, lanzarla al mercado al cual va dirigido, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que me acerca a las personas que yo creo que les interesa mi producto. Esto por un lado. Y por otro lado es ir a expos, ir a eventos. Siempre, Memo, la parte de estar investigando, estar buscando y estarse acercando a personas que a lo mejor ya pasaron por lo que yo estoy por pasar, me va a ayudar un chorro, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que se acerquen a personas que están en el medio, ¿no? Tú dices, ¿cómo? Pues mandándole un mensaje. Generalmente las personas que hacen cosas altruistas son bien buen pedo, neta. Entonces, Sí. a veces el buscar y darte cuenta que va a haber una expo o un evento donde va a haber un cuate que está haciendo lo que yo quiero hacer, me da la oportunidad de poderme acercar a esa persona, pues cotorrear con él y pedirle consejos, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es que busquen, que se acerquen, que aprendan a generar autosustentabilidad, que lean, que busquen libros, que se preparen, pues, porque yo al principio, pues simplemente era un cuate que vio una conferencia y que aprendió que la tecnología estaba bien chingona, pero cuando me lancé a ruedo no sabía nada, yo solamente sabía hacer mercadotecnia, Memo, ¿sabes? Entonces, yo lo que les recomiendo es que busquen, que se cultiven, que aprendan y que no planeen tanto, ¿sabes? Porque muchas veces cuando planeamos tanto nunca aterrizamos, Memo, y a veces podemos salir con un producto chiquitito que nos ayude a darnos cuenta de si es o no posible o si tiene potencial esto que yo estoy queriendo lograr, ¿no? Claro, justo hacer pequeñas iteraciones con lo que quieres hacer y decías eso. algo bien importante. Le voy a hablar al cuate que me lo puede comprar y le voy a hablar, ya lo está vendiendo, ¿no? Exactamente. Para aprender justo de eso. Gibran, regresando al tema de la tecnología, ¿no? Esto va en chinga, cambia a cada rato. ¿Cómo te imaginas Empathy en los próximos 5 años y qué proyectos te gustaría crear? Mira, yo la visión que tengo de Empathy es una empresa que se distinga por desarrollar contenidos con impacto social, no enfocados a ayudar. Ayudar a asociaciones civiles y a las causas de estas asociaciones civiles. Entonces, como dice, la tecnología se mueve rapidísimo. Yo creo que si algo bueno pasó durante la pandemia es
es que Mark Zuckerberg haya anunciado y haya acuñado esto del metaverso, ¿no? Porque de pronto todos estamos interesados en qué es el metaverso, dónde está el metaverso, pero realmente el término metaverso pues es un término que ya se había acuñado con anterioridad y se refiere al tema de realidad virtual, ¿no? Entonces, afortunadamente, Mark Zuckerberg está empujando, que Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook, está empujando de manera brutal la industria de la realidad virtual y yo creo que lo que se viene pues es pues una revolución, ¿no? Una nueva revolución industrial, pero ya enfocada a temas inmersivos. Entonces, yo como veo a Empathy en 5 años como líder en el desarrollo de contenidos con impacto social. Así la veo y así la quiero, pues. Buena onda. Sí. Oye, Gibran, antes de pasar a la parte final del programa, me gustaría saber qué consejo le darías al Gibran del pasado y cuál le darías al Gibran del futuro. Ay, güey, yo creo que al Gibran del pasado le diría cágala, güey. O sea, porque muchas veces, a veces nos da miedo cometer errores, ¿sabes? Y yo creo que es una de las cosas más valiosas del proceso de emprender. El cometer errores te va a generar un aprendizaje y ese aprendizaje te va a ayudar a llegar a donde quieres estar, ¿no? Entonces, yo que le diría al Gibran del pasado, o sea, pues la neta, hazlo y a lo mejor sí le diría, la próxima vez que te asocies, ten cuidado con quién te asocias, ¿no? Porque de pronto no sabemos elegir socios o de pronto se nos acercan personas que se quieren chingar el proyecto. Entonces yo le diría, comete los errores que vas a cometer, vas por buen camino, ten cuidado con quién te asocias y aléjate de la política. Eso sí se lo diría porque yo ya he tenido malas experiencias porque políticos me han buscado y se han querido chingar proyectos sociales para pararse el cuello, ¿no? Porque de pronto cuando hicimos este tema de acoso, pues por ahí se nos acercaron un par de políticas con la bandera de feministas, y hago feministas entre comillas, porque realmente son personas que solamente se suben a la agenda, pues porque es lo que les va a dar votos, ¿no? Entonces, trataron de robar el proyecto y te puedo decir que nada más iban a las activaciones 5 minutos, se tomaban la foto, subían a las redes sociales la foto y decían, ay, este proyecto que después resultó que ellas decían que era de ellas, pues la verdad es que no, y trataron de bajármelo, pero yo lo registré desde 2017, ¿sabes? Entonces, yo le daría ese consejo, sigue como vas, igual de soñador, igual de terco, ten cuidado con quién te asocias y ten mucho cuidado con los políticos. Yo creo que esos 3 consejos al Gibran del pasado. Sí, ¿y al del futuro? Ay, güey, esa es una buena pregunta. ¿Qué le diría al Gibran del futuro? Que no se rinda, y que se acuerde de dónde viene. Qué chido. Y que nunca deje de ser humilde, que nunca deje de ser soñador y que nunca deje esa visión de querer cambiar el mundo, ¿no? Eso le diría. Buena onda. Súper, Gibran, pues antes voy a pasar a esta parte de preguntas rápidas, más concisas. Échale. Y quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer acción social y todavía no lo ha hecho? Primero, que observe. Muchas veces nos quebramos la cabeza diciendo, ¿cómo ayudo? A veces la respuesta está en nuestras narices, ¿sabes? Entonces yo le diría que voltee a ver a su alrededor, que vea, que elija un tema social que le apasione y que identifique cuáles son las carencias que hay y que partiendo de ahí, él genere ideas que ayuden a resolver esas carencias. Súper. Ahorita que dices de las ideas, esa no está en las preguntas rápidas, pero ¿qué tanto poder crees que tienen las ideas de sí cambiar al mundo? Mira, me voy a extender un poquito con esta respuesta, pero en algún momento tuve mucha relación con doctores, ¿no? Y los doctores son bien prepotentes y todos lo saben. y siempre discutía con los doctores porque los doctores menosprecian la industria creativa, ¿sabes? Que es marketing, diseño, y estos pinches diseños. Pero algo que yo digo en mis conferencias, Memo, es que este mundo está hecho de sueños.
todo lo que tú ves, o sea, la ropa que tú usas es producto de la imaginación de alguien. El carro que manejas lo imaginó a alguien, ¿sabes? Los utensilios con los que tú comes, a alguien se le ocurrió. Entonces fue una idea. Yo creo que lo más valioso de este mundo son las ideas, tanto las buenas como las malas, porque al final todo lo que utilizamos fue producto de la imaginación de alguien más. Qué chido, qué loco. Gibran, si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? Ay, güey, terapia masiva. Entonces, si algo he aprendido es que la terapia te ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces, si yo pudiera hacer que todas las personas acudieran a terapia y se dieran cuenta que muchos de sus pedos no son su culpa, pero sí su responsabilidad, siento que tendríamos un mejor planeta, ¿sabes? Entonces, yo crearía un aparato que le diera terapia a todo mundo, para hacer pues, mejor el mundo, ¿sabes? Súper. Pues ahí está otra idea para una experiencia, ¿no? Sí, mira, ya surgió. Libro, película o documental que nos recomendarías y por qué. Yo creo que les voy a recomendar un libro, 2 libros. El primero, okay, mejor. El primero se llama El Elemento, es un cuate que es Sir, que se llama Ken Robinson, pero es Sir. El güey, este cuate ya se murió desafortunadamente, pero el güey habla de cómo las escuelas matan la creatividad, ¿no? Entonces, es un cuate brillante, tiene pláticas en TED, en TED Talks, y en este libro del Elemento te habla de que de lo importante que es descubrir tu pasión y dedicarte a eso. Porque cuando justo una amiga me estaba recomendando. Ah, pues mira, ahí está. Entonces, está bien chido porque cuando tú haces lo que amas, ni siquiera es trabajo, ¿no? Y lo haces tan chingón y le echas tantas ganas que el dinero es una consecuencia de tus actos. Memo, yo nunca he hecho las cosas por dinero y el dinero ha llegado solo, ¿sabes? Entonces, les recomendaría este libro del Elemento porque te habla de lo importante de hacer las cosas con pasión, ¿no? Y de apasionarte por lo que haces. Y otro se llama Learn Startup, que justamente te hable de toda la metodología de cómo emprender. Es bien fácil emprender, Memo, y es bien sencillo, pero desafortunadamente en la escuela nos enseñan a ser godines. No tiene nada de malo, pero este libro está enfocado para todas esas personas que tienen una buena idea, para que la lancen al mercado y se quiten la espinita de realmente si es la idea o no del millón, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te des cuenta que no funciona y te genera un aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Pues que eches a andar esa idea y te vuelvas millonario. Entonces, esos 2 libros les recomiendo yo. Qué chido. Gibran, en una palabra, ¿cómo definirías la realidad virtual con sentido social? Empatía, totalmente. Qué chido. Sí, empatía. Empatía, así tal cual. Buena onda. Gibran, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte. Qué chido, qué buena onda conocerte, lo que estás haciendo y tu manera de pensar. Coincido con muchas cosas que dices y nos platicas, y el poder de las ideas y de fracasar y de levantarte y de regresar y salir, entrar, darle, ¿no? Y gracias por eso. Y quisiera cerrar el programa con ¿cuál sería tu frase favorita o esa frase que te inspira a crear y hacer realidad tus ideas? Ay, me la pusiste buena. Yo creo que hay una que siempre se me ha quedado grabada, ¿no? Y es con la que siempre me rijo. El primer paso no te lleva a donde quieres estar, pero sí te saca de donde está, ¿no? Entonces, esta frase me enseñó que a veces nos clavamos mucho en lo que queremos, pero se nos olvida empezar y se nos olvida que es un proceso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir los proyectos de Empathy, @EmpathyMX en Instagram, y darle like a Empathy, @Empathy en Facebook. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.